Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos a aprender aquí la derivada de las funciones trigonométricas. Aquí tengo el teorema donde me da toda la derivada de cualquier función trigonométrica, digamos elemental, ¿sí? De las trigonométricas básicas están aquí planteadas. Uno y 2 se demuestran usando la definición, ¿sí? 1 y 2 requieren un trabajo un poco más largo, mientras que 3, 4, 5 y 6 se obtienen simplemente por propiedades, o bien de las funciones de la definición de las funciones trigonométricas como tal que aparecen acá, como también el uso, por ejemplo, de la derivada de un cociente. Ya sabemos una regla para derivar un cociente. Entonces, vamos a demostrar aquí 1 y 3. Bien, vamos a utilizar la definición para demostrar que la derivada de seno de x pues da coseno de x. Para ello vamos a utilizar la fórmula de la suma de ángulos en el seno, que está aquí escrita, y algo de algebrita que ya se ha usado antes, y es que cualquier resta a menos b se puede ver como menos b menos a. ¿Sí? Cuando usted distribuye aquí, pues le queda exactamente eso. Entonces, la definición de la derivada pues es esta, ¿sí? Que aplicada a la función seno pues sería reemplazar aquí por x más h, que es el término que aparece acá. Y cuando yo utilizo esta identidad que está acá, si la suma de ángulos, pues me queda esto. Note que a continuación puedo factorizar este seno con este seno y separar esto como dos sumas o como el límite de una suma. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente, mire usted. Factorizo este seno y me queda aquí coseno menos 1, todo sobre h, más esto que lo puedo ver como pues seno de h coseno de x sobre h. Es decir, simplemente separé la fracción de esta manera y aquí he factorizado. ¿Bien? Note que a continuación, pues este seno de x puede salir del límite porque el límite está variando en h y la variable de este seno es x, así que esto es una constante para este límite porque la variación está en h. Análogamente, pues puedo hacer lo mismo para el coseno, ¿sí? Porque el coseno está en x y la variación está en h. Y pues ya sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites. Así las cosas, esto lo puedo ver como seno de x por este límite. Y lo voy a escribir convenientemente. Mire que tengo coseno de h menos 1. Yo quiero escribir 1 menos coseno de h sobre h. Entonces, como he escrito al revés, pues necesito colocar un menos. ¿Sí? Necesito colocar acá un menos. ¿Sí? Este menos con esto lo voltea y lo deja como estaba. Bien. Más, de aquí sale coseno por el límite cuando h tiende a 0 y nos queda seno de h sobre h. Bien. En el ejemplo 6 de límites trigonométricos calculamos este límite. ¿Sí? Este límite nos dio 0 y también hemos trabajado este límite ampliamente. Este límite vale 1. Luego, finalmente, toda esta cosa da pues menos esto por 0 más coseno de x por 1. O sea que esto da coseno de x. Conclusión. F' de x, que era todo esto, nos dio coseno de x. Vamos a utilizar entonces la derivada del cociente para calcular la derivada de la función tangente, pues porque tangente es simplemente seno sobre coseno. Y claro, voy a utilizar que la derivada de seno es coseno y que la derivada de coseno es menos seno. También voy a utilizar la identidad fundamental. Bien, entonces f' de x, en este caso, ¿qué sería? Denominador aquí al cuadrado,
Acá, derivada del numerador, o sea, la derivada de seno, que es coseno, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y la derivada del denominador es menos seno. Yo le sugiero aquí, y esto es algo de notación, escriba así, con ese paréntesis, y no escriba así. A veces escriben así por ahí con un puntico que casi ni se ve y da la impresión que usted está haciendo es seno de x menos seno de x, lo cual es cero. Entonces, o simplemente utiliza producto aquí y pone este menos de inmediato acá como un más. La escritura en matemáticas es muy importante. Entonces, en última esto nos queda aquí, pues coseno cuadrado de x, aquí queda coseno cuadrado de x también, más, menos por menos más, seno cuadrado de x. Bien. Pero si usted nota, pues coseno cuadrado más seno cuadrado es la identidad fundamental y esto me da 1 sobre coseno cuadrado. Y ya llegamos, porque 1 sobre coseno es la función secante, como está el cuadrado, pues sería secante cuadrado. Vamos con los ejemplos. Nos piden encontrar la derivada de esta función y para ello utilizaremos esta identidad. Queda como ejemplo para usted encontrar la derivada de los puntos 4, 5 y 6 del teorema inicial. ¿Sí? Como notó cuando hice la prueba de 3, simplemente es utilizar propiedades y derivada de un cociente y sale. Bien, vamos con esto, el cual también pues habrá que aplicarle la derivada de un cociente. Entonces, f' de x en este caso, ¿qué vendría siendo? Denominador al cuadrado. Y aquí, derivada del numerador. La derivada de secante, pues es secante por tangente por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, pues la derivada de 1 es 0, la derivada de tangente es secante cuadrado. Bien. Note que aquí podemos sacar factor común secante y esto verlo así. Entonces aquí queda tangente, estoy abriendo este factor, más tangente cuadrado, ¿sí? Y cuando saqué factor común acá, pues me queda secante cuadrado. Bien. Ahora podemos utilizar que secante cuadrado es tangente cuadrado más 1. Note que aquí tengo un menos. Así que este menos secante cuadrado, pues vendría siendo menos tangente cuadrado menos 1. Y puedo cancelar un tangente cuadrado y me queda un menos 1. ¿Sí? Es decir, nos ha quedado secante por, este tangente sigue sobreviviendo, menos 1 sobre 1 más tangente todo elevado al cuadrado. Y eso es la derivada buscada. Vamos ahora a encontrar la derivada de esta función. Entonces, pues note que es un producto, yo lo puedo ver aquí como un producto de t cubo por coseno. Así que f' de t, pues vendría siendo la derivada del primer factor por el segundo sin derivar. Así que coseno queda quietico. Más el primero sin derivar por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. ¿Listo? Esto lo puedo reescribir
de esta forma. Y eso me da la derivada buscada. Vamos a terminar con este ejemplo y ya quedamos listos para ir a regla de la cadena. Con la regla de la cadena vamos a ampliar el universo de funciones que somos capaces de derivar. Digamos que de momento estamos derivando unas funciones más o menos sencillas, básicas. Se complican a veces un poquito más cuando hay cocientes, productos o cocientes con productos, pero con la regla de la cadena podemos incrementar ese conjunto de funciones que somos capaces de derivar. Terminemos con esto. Entonces me piden encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva que tengo aquí, x más coseno de x en 0,1. Recordemos que esto me da la recta tangente a una función en el punto a, f de a. Digamos en nuestro caso, pues a es 0 y f de a, que ya nos lo están dando, o sea, f de 0, pues vale 1. En efecto, si usted reemplaza el 0 aquí, pues le da coseno de 0, que es 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el f' en a, o sea, necesitamos calcular la derivada de esta expresión en un arbitrario para luego evaluarla en 0. Entonces, y' o f' de x, pues la derivada de la suma es la suma de las derivadas, entonces nos queda 1 menos seno de x, porque la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, f' en 0, ¿sí? O sea, f' en a nos da 1. 1 porque seno de 0 es 0. En conclusión, la ecuación de la recta tangente, pues nos queda f de a, que es 1, más f' de a, que también es 1, por x menos a, que es 0. O sea, esto nos da 1 más x. Entonces, esta vendría siendo la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto. Y eso ha sido todo por este video.